La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico centrado en Europa. Pero, ¿sabes qué causas la originaron? Veámoslo juntos. Hola, en el siguiente video vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial con mis compañeras Sandra Fernanda Macedo Rivera y Lorena Mariana Montecillos Vargas y su servidora Carla Mariela Durán Alvarado. La Guerra Mundial dio inicio en 1914. La Primera Guerra Mundial dejó grandes cicatrices en la humanidad. Un conflicto bélico que, además de grandes pérdidas económicas para los países, acabó con la vida de millones de personas. Fue el primer conflicto bélico a gran escala en el que participaron más de 30 naciones en combate, con diferentes continentes y fuertes consecuencias a nivel mundial. Un tercio de todas las muertes se debió a una pandemia. Pensarías que los muertos en combate fueron heridos con armas o bombas, pero un tercio de soldados que participaron en la Primera Guerra Mundial sucumbieron a la gripe española. Dreammaster Manfred von Richthofen, el superpiloto, el animal Manfred von Richthofen, fue conocido como el Barón Rojo. Se ganó un récord durante la Primera Guerra Mundial, siendo el piloto más eficaz. Este aviador derribó 80 aviones y su marca se la llevó a la tumba, ya que murió en combate. Esta brutal enfermedad, una de las peores pandemias de la historia, se expandió rápido por todo el mundo, ya que los soldados la llevaron consigo. Se cree que fueron la responsable de la muerte de entre 50 y 100 millones de personas. El ejército ruso fue el más grande. Rusia fue el país que envió más personas a combate, más de 12 millones de soldados, pero sus resultados no fueron buenos. 2/3 de estos soldados murieron o desaparecieron en acción, haciendo que también sea el país con mayor cantidad de muertes no civiles. 10 curiosidades olvidadas de la Primera Guerra Mundial. El primero, Adolf Hitler, quien más tarde sería figura máxima del nazismo, fue a cabo del ejército alemán durante la Gran Guerra. 2. Rusia fue la nación que se llevó la peor parte. Se llevó la peor parte a nivel humano, debiendo hacer frente a devastadoras cifras de bajas. 3. Tan solo durante el primer día de la batalla de Somme se calcula que perdieron la vida cerca de 58.000 soldados británicos. 4. El asesinato del archiduque Fernando sería el catalizador que haría estallar la Primera Guerra Mundial. 5. De cada 5 soldados australianos que dejó su hogar para ir a luchar, tan solo uno de ellos regresó a casa. 6. Alrededor del 90% de los efectivos que fueron movilizados por Austria-Hungría perdieron la vida en este conflicto bélico. 7. Durante los 7 meses que Estados Unidos combatió en este conflicto, se suicidaron 296 soldados del ejército de este país. 8. En esta guerra tuvo lugar el primer registro sobre uso de armas químicas tras ser inventado el gas mostaza. 9. En diciembre de 1917, en el marco de la Primera Guerra Mundial, en Francia, tendría lugar la peor tragedia ferroviaria de Europa que se conoce hasta nuestros días. 10. El enorme potencial mostrado por la Fuerza Aérea aceleró notoriamente el desarrollo tecnológico en materia de aviación, tanto a nivel militar como civil y comercial. Creación de la Unión Soviética. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, la sino que por décadas fue la Unión Soviética, un conjunto de naciones denominadas República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Otros países que aparecieron de forma independiente al terminar el conflicto fueron Finlandia, Estonia, Latvia, Lituania y Polonia. La Primera Guerra Mundial es considerada el quinto conflicto más mortífero de la historia de la humanidad, dado que a su término sufrieron grandes cambios políticos y distintas revoluciones los países involucrados en esta guerra. Tras 6 meses de negociaciones, en la Conferencia de Paz de París, el 28 de junio de 1919, firmaron el Tratado de Versalles con Alemania y durante el siguiente año firmaron un tratado diferente con cada uno de los países derrotados. La Gran Guerra tiene el apelativo de mundial debido a que las grandes potencias militares e industriales estaban involucradas en ella. En noviembre de 1914, el Imperio Otomano entró en la guerra, lo que significó la apertura de diferentes frentes en el Cáucaso, Mesopotamia y el Sinai. Italia y Bulgaria se unieron a la guerra en 1915, Rumania en 1916 y Estados Unidos en 1917. Tras años de relativo estancamiento, la guerra empezó su desenlace en marzo de 1917 con la caída del gobierno ruso tras la Revolución de Febrero y la firma de un acuerdo de paz entre la Rusia revolucionaria y las potencias centrales después de la Revolución de Octubre en marzo de 1918. En noviembre de 1918, el Imperio Austrohúngaro solicitó un armisticio. Tras una gran ofensiva alemana a principios de 1918,
A lo largo de todo el frente occidental, los aliados hicieron retroceder a los alemanes en una serie de exitosas ofensivas. Alemania, en plena revolución, solicitó el armisticio el 11 de noviembre de 1918, poniendo fin a la guerra con la victoria aliada. El 28 de julio, los austrohúngaros iniciaron las hostilidades con el intento de invasión de Serbia. Mientras Rusia se movilizaba, Alemania invadió Bélgica, que se había declarado neutral, y Luxemburgo en su camino a Francia. La violación de la soberanía belga llevó al Reino Unido a declarar la guerra a Alemania. Este suceso desató una crisis diplomática cuando Austria-Hungría dio un ultimátum al Reino de Serbia y se invocaron las distintas alianzas internacionales forjadas a lo largo de las décadas anteriores. En pocas semanas, todas las grandes potencias europeas estaban en guerra y el conflicto se extendió a muchas otras áreas geográficas. Algunas de las causas que ocasionaron la Primera Guerra Mundial fue los conflictos que había entre los países, por ejemplo, entre Alemania y Francia, entre Alemania e Inglaterra, entre Austria, Hungría y Rusia. Los problemas que se enfrentaban todos estos países es que ellos querían tener el dominio sobre ellos, tenían una lucha política, estaban peleando terrenos, al igual que hubo pérdida de algunos en esa época. Algunos de los principales líderes de la Primera Guerra Mundial fue Guillermo II, que fue emperador de Alemania, Francisco José, que fue emperador de Austria antes de 1916. Carlos I, que fue emperador en Austria en 1916. Abdülhamid II, que fue emperador de Turquía. Edward Henry Asquith fue primer ministro de Inglaterra. Raymond Poincaré fue presidente de Francia. Nicolás II fue emperador de Rusia hasta 1917. Alejandro Kerensky fue presidente de Rusia en 1917. Alejandro fue el presidente que siguió después del emperador de Rusia. Víctor Manuel III fue el rey de Italia. Y Woodrow Wilson fue presidente de los Estados Unidos. Algunas de las consecuencias que hubo después de la Primera Guerra Mundial fue que se creó la Sociedad de Naciones, que fue propuesta por el presidente Wilson, que él trataba de fomentar la paz y hacer una mejor sociedad. Los imperios rusos y alemán sufrieron grandes amputaciones de territorio. El nuevo reparto y reconfiguración del mapa europeo fue también una de las consecuencias más graves que hubo en ese tiempo. La desaparición de la monarquía del austrohúngaro también fue una de las consecuencias. El imperio turco se desintegró, los pueblos esclavos del sur se agruparon en el nuevo reino, desaparecieron las distintas seculares, las economías europeas quedaron gravemente afectadas y hubo aproximadamente 10 millones de muertos. El Mundial fue un acontecimiento tan impactante que podría decirse que es el más conocido por la gente hablando de conflictos bélicos. Fueron desarrollándose hechos tan increíbles que aún nos sigue sorprendiendo y que es necesario enterarse de ellos. A causa de la batalla hubo muchos cambios sociales y en la perspectiva de las personas que ocasionaron alteraciones en la forma de vida que se conocía. Crisis, nuevas naciones, entre otros fueron las consecuencias de esta colisión entre naciones. Pude darme cuenta de que la Primera Guerra Mundial fue tan trascendental que actualmente sigue habiendo estragos en lo que es este momento en el mundo y de que los hechos que ocurrieron tuvieron su razón de ser. Cada acontecimiento iba provocando el siguiente. Con toda la investigación, lectura y escritura de este trabajo, pude darme cuenta de que las causas de esta batalla fueron las diferencias políticas y económicas como la búsqueda de nuevas riquezas y el expansionismo. Problemas que agravaron la forma de vida y desencadenaron la guerra. Lo que lleva a este comentario es que los orígenes de la campal son motivos que actualmente existen y que se acomplejan día a día, pudiendo causar una tercera guerra mundial y desastres aún más grandes, tomándose en cuenta que la tecnología de ese entonces pudo llamarse obsoleta. Compararla con la de hoy por una mala comunicación y la omisión de más y más que no se ha podido superar.